Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Como viene siendo tradición, el primer vídeo del año es para la predicción de qué va a pasar en la historia durante el año que comienza, y estoy contento con ellos porque hasta ahora están siendo bastante acertados. En este principio de año hemos tenido ya importantes revelaciones que me han tentado a romper esta tradición, y también he de mencionar que la última de todas estas revelaciones me ha desmoralizado bastante, ya que ha destruido por completo la teoría de la que estaba más convencido, que Dragon era Scopper Gavan. Aunque aún podría haber alguna relación entre estos dos personajes, tengo que revisar una historia de One Piece en la que eso ya no es cierto, porque todas las preguntas que me respondía esa teoría ahora vuelven a estar sueltas. Pero, en fin, la vida sigue y eso no parece afectar a lo que podríamos ver en el manga durante este 2025. Veo difícil que acabemos nuestra aventura en Elbaf en estos alrededor de 30 capítulos que tendremos este año, con lo que básicamente nos toca especular sobre cómo se va a desarrollar la historia que nos han presentado en el País de los Gigantes. Parece claro que Loki y Scopper Gavan van a jugar un papel importante. De Scopper Gavan deberíamos esperar lo mismo que hemos visto de los antiguos miembros de los Piratas de Roger, que conocen la guerra que está por venir e identifican la figura de Luffy en ella. Guiar a nuestro protagonista al rol que ha de jugar en esa batalla. Hemos visto cómo Shanks le dio razones para iniciar su aventura y la fruta que le hará liderar esa guerra. Crocus les indicó cómo funciona la primera parte de la Grand Line y Rayleigh le dio las armas que le iban a hacer falta para seguir su aventura en la siguiente parte, el Nuevo Mundo. Ahora estamos llegando al final de esa parte, que es además el final del viaje, y Scopper Gavan les ha estado esperando para, si seguimos esta línea, guiarles a la siguiente etapa, que ha de ser ya esa guerra. Venimos de tener nuestro primer enfrentamiento con las fuerzas rivales, el Gorosei, y tenemos otra parte importante de ese bando en Elbaf, los Caballeros Divinos. Ahora, ¿cuál puede ser esa ayuda? Yo particularmente no veo un entrenamiento para hacer a Luffy más fuerte. Tal vez alguna forma de ampliar alguna de sus habilidades, como los segundos del futuro que poder ver con el haki de observación, que ya hemos comprobado que Shanks lo tiene mucho más avanzado. O quizás algo para Zoro, pero lo que sí veo, y más teniendo en cuenta cómo se ha empezado a soltar lore ya nada más llegar a Elbaf, que todavía están en el banquete de bienvenida, es información. Y en esta parte me asalta una duda. ¿Les explicará ya lo que está por venir o les ayudará a llegar al Loftel y que lo aprendan allá? Ya sé que la llegada al Loftel es el objetivo final, y por eso mismo me planteo en qué orden querrá Oda mostrar los acontecimientos. Ir al Loftel, aprender allí lo que pasó durante el siglo vacío, las armas ancestrales, los Di, etc., y luego tener la gran guerra, o visitar la isla donde está el One Piece al final, cuando los Mugiwara ya han salvado al mundo. Casi que me parece mejor esta última opción. Siento que la clave aquí estará en la motivación de Luffy, y es que, tal como nos lo muestran, no parece que estos temas le importen lo más mínimo. Es decir, que Luffy aprenda sobre el siglo vacío y el papel que ha de jugar él como Nika en la venganza del reino antiguo contra el gobierno mundial, no parece suficiente para motivarle a ir contra ellos. Y en este aspecto daría igual que se lo leyera Robin de un poneglyph o que Scopper Gavan se lo contara ahora. Creo que estaremos de acuerdo en que eso ha de pasar porque le toquen a alguien que le importe. Lo hemos estado viendo a través de la historia, con Nami, con Vivi, con Robin, con Ace, con Kinemon y Momonosuke. Pues toca elegir candidato y me salen muchos, así que por los movimientos que se están dando, me voy a quedar con 3. 2 repetidos y 1 nuevo. Los repetidos serían Vivi o Robin. La pista que ha dejado Vivi para que la mitad de los Mugiwara sepa dónde está es tan importante que Oda le ha dedicado unos capítulos de más a separar los miembros que conocen el significado de la X en el antebrazo de los que no. Así que existe la posibilidad de que Vivi aparezca en Elbaf, ya que ella sabe que los Mugiwara están allí. Robin ha sido un objetivo del gobierno mundial durante toda la serie, y nos lo recuerdan continuamente. En Onigashima el CP0 la marcó como una prioridad. Si los Caballeros Divinos, que han de tener un papel en Elbaf más importante que simplemente preguntarle a Loki si se une a ellos y marcharse, se topan con Robin o Vivi, o las dos, tendrán que llevárselas, ya que son prioridades para ellos. La tercera opción está fuera de Elbaf, Shanks. Me ha llamado mucho la atención cómo está enfatizando Luffy las ganas que tiene de ver a Shanks. Se dio cuenta de que Shanks estaba en Wano cuando expulsó a Green Bull con su haki y no le dio demasiada importancia, pero ahora es capaz de enemistarse con todos esos gigantes que le han mostrado su amor y, sobre todo, le han dado de comer, solo por saber dónde está Shanks. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Una semana? ¿2 máximo? Pues una opción para esto podría ser
para justificar que los Mugiwara inicien esta guerra con su gran flota de la que tienen ahí al grupo de Halyudin. Aunque también es verdad que hay más opciones, y por ejemplo tendría sentido que fuera para explotar el parecido con su hermano, que lo tenemos ahí mismo. ¿De verdad nos imaginamos un escenario en el que Luffy y Shamrock no se encuentren? Sería algo así como que se les escaparan los secuestradores con Robin o Vivi por la confusión que pudiera crear ese parecido, por ejemplo. Según esta conversación, al dejar a Loki, estos caballeros divinos todavía tienen algo más que hacer en Elbaf. Su intención es conquistar el país de los gigantes para el gobierno mundial. Lo ha dicho claramente. La palabra que ha usado es esta, Sokuseyatsu. Como podemos ver en el diccionario, Seyatsu significa ganar el control total de gente o países. El Soku del principio le añade además que ha de ser de forma inmediata. Lo que comenta aquí Shamrock es que ese control inmediato va a ser difícil y que van a ir a por los niños antes. Luego le pide a Gunko que llame a uno más. Por lo tanto, tenemos que ellos dos y uno nuevo, que en teoría ha de aparecer en la marca que Luffy, Zoro y Nami acaban de descubrir en el castillo, van a, entiendo, secuestrar a los niños para que los adultos les obedezcan. Y esto ha de pasar en las zonas que nos han mostrado al principio, la escuela y la biblioteca, que es donde están Robin y Chopper. Con esto aparece un escenario en el que el nuevo Caballero Divino se puede encontrar con el grupo de Luffy y Scopper Gavan, mientras Shamrock y Gunko pueden cruzarse con Sol, Robin, Chopper e incluso Franky. Pase lo que pase con eso, acabaremos teniendo a Luffy liberando a Loki que, aunque parezca que esto puede traerle la enemistad de sus amigos gigantes, incluyendo los de su flota, como suele pasar, esto ha de acabar ayudando a la situación que se plantea con los niños y los caballeros celestiales. De esa forma, esto ha de acabar con Luffy ayudando a salvar a Elbaf de una crisis. Básicamente el patrón que se ha seguido en cada isla que hemos visitado. Sobre Loki, han dejado caer algunos detalles que nos pueden ayudar a entenderle. Por un lado, tenemos que de la misma forma que su padre tenía cuernos de los gigantes ancestrales, que se arrancó, Loki parece tenerlos también. Como vemos, la traducción habla de un cuerno, en singular, pero en el japonés no se distingue entre singular y plural a no ser que se deje explícito, que no es el caso. Además, la silueta que nos muestran del rey Harald del pasado muestra los dos cuernos. Bueno, pues aunque en un principio los cuernos de Loki puedan parecer decoración del sombrero, tendría sentido que realmente hubiera unos cuernos ahí abajo. Pero lo que realmente le hace parecer un villano es que matara a su padre y que diga que va a destruir el mundo. Lo del padre ya se verá, pero hay muchas formas de que o esté justificado, por ejemplo si Harald hubiera pactado con los caballeros divinos, como han tratado de hacer con Loki, o que no sea cierto. Pero lo de que quiere destruir el mundo parece simplemente una de las interpretaciones de Nika. Aquí se muestran las principales: dios de la liberación, dios de la destrucción o dios de las risas. Nosotros más o menos sabemos que todas son correctas, incluyendo la de la destrucción del mundo. En ese mismo capítulo nos cuentan que el mundo ha sido destruido 2 veces y que en ambas queda clara la intervención del dios Nika. ¿Y no va a pasar esta tercera? Se prevé que el mundo quedará sumergido y la única isla que no se vería afectada por esto, la isla Yojin, ya tiene una profecía de que Luffy la destruirá. A mí me parece que Loki quiere ser el nuevo Nika, como todos en Elbaf, y por eso dice que va a destruir el mundo. Nosotros ya sabemos que no lo es y que será Luffy el que lo hará. Y luego está su fruta, que ha de ser realmente especial y poderosa para que se pase de generación en generación en esa familia y nunca se permita que caiga en otras manos. Yo tengo una sugerencia sobre cuál puede ser el poder de esa fruta, que viene de este comentario de cuando se repasa el currículum de Loki. Me llamó mucho la atención el orden de los acontecimientos. Con 10 años de edad, Loki mató a los animales, se convirtió en su amo y los liberó sobre la aldea. En el original japonés el orden es el mismo. Los animales le obedecen y van a la aldea después de haberlos matado. Y aquí podríamos tener un poder tan grande que le permitiría subir de nivel solo. Y es que Jinwoo tiene una serie para él solito con ese poder. La fruta podría ser una mitológica del nigromante, por ejemplo. Recordemos que la fruta de Moria no es para hacer zombies, es la fruta de las sombras, y usarlas en muertos es un uso que él le da. Serían frutas distintas. Y habiendo analizado por dónde van a ir los acontecimientos en Elbaf, nos quedaría especular con algo que se ha vuelto habitual en los últimos arcos, que nos muestren qué está pasando en otras partes del mundo.
Sobre esto, el que más probabilidades veo de que aparezca es Kurohige, que es el que está más activo y tiene tantos temas pendientes que es difícil saber cuál va a priorizar, ya sea siguiendo su plan para ir a Mary Joyce, con sus negociaciones sobre su prisionero Garp, y donde también puede incluir la información de dónde están las 2 armas ancestrales que le faltan al gobierno mundial, aunque también podría hacer algún movimiento propio hacia ellas, atacando la isla Yojin o Wano, para negociar directamente con las armas y no solo con la información. Pero también se está moviendo para ir a Loftel, y el último poneglyph que le falta tiene pinta de estar en Elbaf. Ahora que sabemos que Scopper Gavan, que sabía dónde estaba, está aquí, tendría sentido que quisiera mantener el control para asegurarse que solo el indicado encontrará el One Piece. Hay muchas visitas potenciales a Elbaf para este arco. Aparte de las mencionadas de Kurohige y Vivi, también podría ser el destino de Law, que, aunque parece que unirse a Cross Guild podría ser un movimiento lógico para él, presentarse ante los Mugiwara en Elbaf, que le pilla más cerca de donde huyó de Kurohige, sería otro movimiento lógico. Law conoce a Luffy y sabe que nunca entendió lo de la alianza temporal y que siempre le consideró un amigo, así que no tendría problema. Y otros movimientos que veo más improbables podrían venir por parte del ejército revolucionario, por ejemplo, que está asediando Mary Joyce y ahora tienen el conocimiento de la figura de Im. Kurohige está pendiente de este asedio también, con lo que podría haber enfrentamiento. Pero es bueno recordar que Sabo dejó Mary Joyce con el recado de dar un mensaje del Rey Cobra a Vivi y Luffy. Y aquí podría tener una razón para incluso presentarse en Elbaf también. O los marines, los buenos, como Kobe y los que fueron a rescatarlo, a Hachinosu, que también podrían moverse para ayudar a Garp. El abanico de posibilidades es muy amplio, pero creo que he podido establecer una línea general para los acontecimientos de Elbaf. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!